enorme placer de co-moderar este webinario junto con mi compañera Tamara de los Santos. En esta ocasión tratamos el tema de por qué es importante cuidar el offboarding en las empresas y ya lo tenéis aquí en la pantalla, ¿no? Se habló mucho de la importancia del talento, de cómo conseguir y mantener este talento, del onboarding, etcétera, ¿no? Pero se escucha menos sobre cómo afrontar el fin de esta relación entre empleado y empresa, que en algún momento se va a producir. Entonces, pues somos conscientes, la pregunta, ¿no?, de los beneficios de hacer un buen offboarding y cómo se hace, qué efectos tiene dentro y fuera de la organización. Pues esas son preguntas que vamos a ver hoy en esta sesión. Os quiero recordar que durante el evento podéis hacer preguntas o comentarios, dejarnos comentarios o hacer preguntas a los ponentes a través de la función preguntas de esta plataforma Zoom, que al final de la sesión tenemos 10-15 minutos para debatir con los ponentes. Y también avisaros que se está grabando este webinario y luego os vamos a compartir el enlace que se va a colgar en nuestra mediateca para que podáis vosotros compartir el webinario con compañeros o volver a verlo o cualquier cosa que podáis hacer con ese material. Muy bien, pues en primer lugar me complace presentar a Lisa Rothman. Lisa es directora de estrategia en Bond EMEA. Es una consultora enfocada en el desarrollo de clientes y personas, que ha colaborado en muchas ocasiones con nosotros antes como Boolean & Partners, ¿no? Ella es nuestro keynote de hoy y nos va a introducir la temática antes de escuchar a las dos empresas que también tenemos como best practice. Bueno, muchas gracias, Lisa, por estar aquí, por tu tiempo, por conectarte y por compartir tu saber en esta materia. Y te paso la palabra y la pantalla también. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por conectaros tan numerosamente aquí en esta sesión de hoy. Como hemos dicho, pues el tema de hoy es el offboarding, ¿no?, que es un tema que muchas veces en todo esto de la experiencia cliente a veces se olvida o no es prioritario a priori. Pues hoy le vamos a dedicar una hora a este temita y bueno, pues primero muchas gracias a la HK por dar énfasis en esto del capital humano a través del Círculo de Recursos Humanos, también haber dedicado una revista entera al tema de la gestión de talento. Y las panelists por esta sesión y por invitarnos a nosotros, tanto a mí como a los compañeros de Lidl y Bayer a esta sesión. Y gracias a estos dos compañeros también por abrirnos las puertas de Lidl y Bayer a hablar en confianza aquí de un tema pues, que a veces es un poco tabú, ¿no? Pues como hablábamos, pues todo esto de las salidas, pues al final es parte de todo el Customer Journey, ¿no? Y cada vez más empresas, o casi todos hoy en día, trabajan esta experiencia del empleado a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Que empieza pues mucho antes de colaborarse con nosotros. Y incluye pues esta fase de salida con dos puntos de contacto importante que son por un lado la comunicación y la negociación de la salida y por otro lado pues la despedida misma, tanto propia cuando salimos como cuando lo vivimos como compañeros desde dentro, ¿no?, cuando se va un compañero, ¿no? Entonces, pues digamos que la salida es un poco resultado de todo lo que es la experiencia a lo largo del journey, ¿no? La mayoría de las empresas lo trabajan para pues, atraer y retener este talento, para aumentar la motivación y por tanto la productividad y también para cuidar de nuestra imagen como empresa, ¿no? Y eso va más allá de este journey y cuidamos de la imagen a través de la salida, pues también más allá de la misma. Y bueno, pues también nosotros como empresa pues lo trabajamos con nuestros clientes más allá de un puro objetivo de negocio, sino también de aporte a la sociedad, de cómo tratamos a las personas, ¿no? Dice mucho de nosotros y es una manera de impactar en la sociedad a través del cuidado de las personas.
Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa que se llama Bond. Bond significa pues, vínculo, relación entre las personas, y también es un verbo, ¿no? de llamada a la acción, a crear esa conexión con las personas. Siempre vemos tanto cliente como empleado, como ha dicho Tania en la introducción. Vemos que esta conexión es algo más, ¿no? de una pura relación laboral. Es bueno, pues es formar parte de esta empresa y aumentar el vínculo con las personas y conociendo a esas personas y tratándolos como tales, ¿no? No como un recurso humano, ¿no? Eso lo llevamos muy dentro de nuestro ADN y tengo suerte pues, de que esto lo que provocamos hacia nuestros clientes también lo vivimos hacia adentro, ¿no? Entonces, pues esto es a lo que nos dedicamos, que es mejorar la relación tanto con cliente como en empleado en todos los puntos de interacción de los diferentes journeys. Entonces, bueno, pues ayudando a que estas empresas sean un poco más humanas, como habíamos dicho, pues hay una correlación en la que quiero hacer énfasis, que es la relación entre la experiencia cliente y la experiencia del empleado. Obviamente, pues cuando no cuidamos bien del empleado, es imposible que este empleado cuide bien de nuestros clientes, ¿no? Esto tiene una correlación estrecha. El cliente también nota cuando la empresa no cuida al empleado y esto pues cada vez los clientes son más sensibles a que estas empresas de las que sean clientes pues compartan los valores, ¿no? Entonces, bueno, pues cada empleado en algún momento también puede ser un cliente cuando haya salido de nuestra empresa. Por tanto, esta correlación quería hacer especial énfasis en ella porque es determinante más allá del journey que acabamos de contar. Pues si tan importante es la salida, ¿por qué es tanto desafío empresarial, ¿no? Porque muchas veces pues, las empresas pues, se centran más en la parte del enamoramiento y la convivencia. Había mucho foco últimamente a través durante la pandemia y después en trabajo híbrido y un montón de otros temas, pero parece ser que la salida misma, pues invertir en ella pues parece poco eficaz, ¿no? Porque ya total las personas se van, ¿no? Entonces asignar recursos justamente a esta fase pues parece que es un poco pues no es prioritario, ¿no? También muchas veces falta el empoderamiento a los líderes para ser creativos, ¿no? En este momento hay mucho reglamento, hay mucho proceso de cómo debe ser esta salida, hay también restricciones legales y entonces pues a veces la misma persona que comunica esta salida o la que recibe una conversación con un empleado que se va pues no está tan empoderado para manejar esta situación o preparado para manejarla, ¿no? Puede haber otros motivos, pero estos son un poco los principales que nos hemos encontrado en las empresas con las que trabajamos. Esto se muestra también en cifras. Solo el 45% de las personas que se van de las empresas están satisfechos con cómo la empresa ha manejado su proceso de salida. Cada vez vemos que hay más salidas, ¿no? Motivados por las inquietudes de nuevas generaciones. Ahora las personas que cambian de empresa cada 2 años, esto antes no era así. Entonces también hay escasez de talento específico o generalizado en mercados como Alemania, por ejemplo, y se ven incrementadas las salidas. Antes pasábamos más tiempo en las empresas, ahora es más a menudo, ¿no? Las salidas también pueden evitarse, al menos lo dice el 52% de los empleados que salen de su organización. Dice que pues, la verdad que su gerente o la organización podía haber hecho algo, ¿no? Para que no se produjera esta salida. También vemos que una persona que sale contenta después de una salida tiene 2,9 veces más probabilidad de recomendar nuestra organización, impacta directamente en nuestra imagen como marca empleadora. Las salidas en general se hablan, el 60% de los empleados dicen que han hablado con alguien dentro de la empresa de su salida antes de irse, por lo cual también tiene un impacto en la experiencia de los demás, ¿no?
Aquí, sobre todo, cuando son salidas involuntarias, es cuando no se entiende el motivo, o no se comparte, o no se percibe injusto esta salida, ¿no? Cuando son voluntarias, pues normalmente es la gente valiosa, ¿no?, la que se va. Entonces, pues suelen ser líderes o embajadores y tampoco se entiende muy bien, o al menos pues se considera que la empresa no ha hecho un buen trabajo a la hora de fidelizar este talento. Pues todo esto se sabe de las salidas. Entonces, pues ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo podemos evitar que las salidas se produzcan? Pues evidentemente es trabajar esta experiencia de empleado, porque si no la trabajamos, pues vemos que tiene un efecto negativo en la experiencia de los demás empleados. Se disminuye la productividad, eso está claro. Cuando estamos más en otras cosas que en el trabajo, pues baja la moral y baja la productividad. Evidentemente perdemos el talento, también perdemos conocimiento y relaciones, incluso con clientes, al menos en nuestro sector, la consultoría está muy vinculado a ello. Y dañamos la reputación de la marca y al fin y al cabo también tenemos mayor riesgo de denuncias por alguien que se va pues enfadado, ¿no?, de nuestra empresa. Entonces, vamos a intentar prevenir las salidas pues a través de diseño de la experiencia de empleado, co-creando con el empleado para intentar retenerle y fidelizarle y que trabaje con nosotros pues a gusto, ¿no? Hay una manera de medir también el compromiso con los empleados, eso lo hacemos mucho con nuestras empresas, hay hasta herramientas que miden el nivel de engagement de los empleados para anticiparnos, ¿no?, y que no se produzca. También identificamos pues, equipos de alto riesgo y trabajamos pues, con estos en materia específica. También es interesante saber por qué los mejores empleados se quedan. Eso nos dice también mucho sobre qué hacer para fidelizar a los demás, ¿no? Aparte de las típicas encuestas de salida o incluso o entrevistas individuales de salida, pues hay otra fuente de datos que podemos considerar, como puede ser estudios o incluso pues, aplicar la ciencia de comportamientos, ¿no?, behavioral science, mezclado con otras fuentes de datos que ya tenemos sobre clima, sobre experiencia de empleado y demás. Hay muchos casos de éxito, parece que no, pero hay empresas que trabajan esto específicamente. Un ejemplo son las grandes consultoras, por ejemplo, que tienen una red de alumnis muy importante y que para ellos es vital a la hora de también posicionarse luego como proveedores en clientes potenciales suyos, ¿no?, que son antiguos empleados. Entonces, estos casos de éxito merece la pena echarles un vistazo y atrevernos a innovar, ¿no? No solo hacer lo que hace la competencia, sino a arriesgarnos a hacer algo un poco diferente y más humano. Y bueno, pues el mismo proceso de desvinculación, como hemos mencionado, hay que mirarlo desde los dos ángulos, ¿no?, de lo que se dice y se hace al empleado que se va, pero también cómo esto se explica al resto de la plantilla para evitar este efecto en los demás. Hemos visto que el 70% de la variación en el compromiso de equipos pues depende del líder, ¿no?, del responsable directo. Entonces aquí es importante pues, empoderar a estos líderes de conectar con las personas a través de conversaciones frecuentes, ayudarles a aplicar un estilo de coaching y dar feedback continuo, a escuchar cualquier factor de riesgo, sea motivación en general o la identificación con el propósito de la empresa, que cada vez es más importante, conectar con los equipos y que haya un trato justo y una igualdad de oportunidades de crecimiento, ¿no? Y al final, pues crear vínculos, ¿no?, y no solo centrarnos en el rol de cada uno dentro de la empresa, sino en quién es la persona realmente que hay detrás de este empleado, cuáles son sus inquietudes, sus situaciones personales difíciles. En un estudio que lanzamos hace unos años, pues vimos que el apoyo de la empresa en situaciones personales difíciles es uno de los puntos más importantes de todo el journey, ¿no? Y eso nos da por pensar, porque al final estamos aquí para crear esta relación emocional que va mucho más allá de la pura relación pues, laboral, ¿no? Pero ¿y sí? ¿Qué pasa cuando no hemos podido evitarlo?
Aquí siempre nos gusta mostrar esta cita de Maya Angelou, que no puede ser más clara en este contexto de las salidas, que dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir, ¿no? Que a veces no prestamos tanta atención a esto de los sentimientos y realmente aplicamos los procesos de salida sin realmente centrarnos en esa persona que se va y que en este momento se produce uno de estos momentos difíciles personales, ¿no? que hemos visto que tanta importancia tiene para esta persona y nos olvidamos de nuestro rol como empresa de apoyar también en ese momento difícil. Entonces, pues, ¿cómo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo mejoramos estas salidas? Está claro que ninguna organización puede dar la vuelta a todos estos casos de empleados descontentos o todas estas salidas que se producen, ¿no? Está claro que hay salidas, pero de alguna forma habrá que ver que estas salidas no siempre son una amenaza, sino una oportunidad para dejar una impresión final, ¿no? A esta persona que se va. De mostrarnos como empresa humana y dejar una reseña, ¿no? de identidad nuestra y de nuestra cultura al fin y al cabo. Entonces las salidas, lo debatimos mucho en los previos de esta sesión, ¿no? Hay que normalizarlas. Es algo que se produce y cada vez más. No pasa nada porque una persona se vaya, es normal, ¿no? Y cada vez más. Entonces hay que darle un contexto y comunicarlas bien hacia el resto del equipo y seguir en contacto porque las cosas cambian y esto es un pañuelo. Entonces, pues el contexto puede cambiar y antiguos empleados, independientemente del motivo de las salidas, pues vamos a seguir en contacto con ellas y personalizar muy bien estas comunicaciones. Aquí al lado tenéis un ejemplo de una empresa que se llama Babel, que sigue en contacto con esa persona que se va, agradeciendo el esfuerzo que se ha realizado internamente y simplemente dando las gracias sin más. O sea, no tiene ningún objetivo más allá de seguir en contacto con este talento que por algo lo hemos contratado, ¿no? Entonces, asumimos que todas las personas dentro de nuestra empresa son talento y cuando se van, pues ¿por qué no que seguir en contacto? ¿Son menos talentos porque se han ido? Pues eso es muy importante. Puede haber situaciones también de crisis cuando no es un despido individual, sino algo más generalizado, tipo ERES, reorganizaciones, y ahí es aún más importante la comunicación porque hemos visto el impacto que puede tener en todo esto, en toda la plantilla y en la cultura y la moral en general. Y también dar soporte emocional a las personas afectadas directamente o indirectamente, ¿no? El silencio es lo peor que puede pasar, ¿no? Bueno, hay mucho silencio, se generan noticias falsas. Entonces, trabajar contra este silencio, explicando bien los motivos y vincularlo a una clara visión humana de la empresa dentro de la situación. Entonces, bueno, pues todo crisis es al final una oportunidad para influir y muchas veces pues no la aprovechamos lo suficiente. Yo creo que aquí, y como nos dirán ahora los compañeros también sobre los ejemplos prácticos suyos, tenemos una gran oportunidad para mejorar esta experiencia del empleado y que sigamos en contacto con ellos y sigamos teniendo una relación sana, ¿no? con ellos. Entonces, pues como recomendación, pues en el momento de salida, pues a ver si aprendemos a hacer a los empleados pues, que se sientan escuchados, que les demos el espacio también de exponer su decisión, que se sientan orgullosos de todo lo que han contribuido a la empresa y al fin y al cabo, pues en el mejor de los casos, se conviertan en embajadores también de nuestra marca, ¿no? Que eso es lo que pretendemos al final. Entonces, pues hay muchas maneras lo que está claro que un ADN o una estrategia clara orientada a las personas, pues nos ayuda mucho en crear esta experiencia de salida diferencial. Y con eso, pues paso palabra a Tania. Hola. Muchas gracias. Sí, yo paso palabra a Tamara. Bueno, al final, sí, no hacemos más que un poco
estar aquí en representación de la Cámara y, bueno, agradecer desde luego a Lisa su intervención. Creo que ha sido muy reveladora. Y queremos ahora pasar a los casos prácticos que comentaba ella. Vamos a comenzar con Una García de Bayer. Es la responsable de Talent Management para Iberia y para EMEA. Ella lleva 10 años en la empresa y ha trabajado antes siempre como experta en recursos humanos en las empresas Novartis y Catenon, entre otras. Ona, te paso la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias, tanto a ti, Tamara, como a Lisa y también a Tania. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Y yo creo que ahora sí que estáis viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, solo un apunte. Llevo ahora mismo 8 años en Bayer. Aún no he cumplido los 10, pero muy contenta de estar allí. Entonces, bueno, yo os explicaré un poco, pues me gustaría compartir qué es Bayer y además cómo gestionamos el talento en Bayer y especialmente las salidas, el offboarding, que al final es verdad, y escuchando ahora a Lisa, pues es algo que sin querer pones énfasis, pero sí que es verdad que muchas veces ponemos más énfasis en la parte de atracción de talento del principio y luego menos en el offboarding. Aunque yo considero, desde mi punto de vista y mi experiencia, que la clave es siempre empezar bien, ¿no? Y ahora os explicaré por qué. Entonces, Bayer es una empresa que muchos de vosotros estoy convencida que conocéis bien y que seguro que utilicéis algunos de nuestros productos y servicios. Y solo quería comentaros también que nuestra visión y lo que realmente nos mueve es lo que veis en pantalla, ¿no? Que se traduciría como salud y alimentación para todos. Entonces, Bayer, hablaré de Bayer Iberia en concreto, es decir, de España y Portugal. Como veis, tenemos pues unos 2.500 colaboradores y las ventas que veis también en pantalla. Estos son números del 2022. Entonces, lo importante es que tengáis en cuenta que tenemos 3 divisiones en concreto que son diferentes, pero que trabajamos de forma conjunta. Por un lado, Pharmaceuticals, después tenemos Consumer Health, que es todos los productos que están en ventas también en farmacias, y Crop Science, que es el apartado de agricultura, que quizá también es menos conocido por lo que es la marca Bayer, ¿eh? Y luego, además, aquí en Iberia tenemos 3 production sites y 5 R&D centers, que es donde invertimos muchísimo en el tema de investigación. Pero quería también comentar que tenemos una singularidad diferente a otros países de EMEA, por ejemplo, y que es que tenemos el Global Business Service Center aquí en Barcelona. Entonces, aquí esto nos permite también tener muchos perfiles diferentes, tanto a nivel de perfil como de nacionalidades. Tenemos más de 40 nacionalidades trabajando conjuntamente en todas estas 3 divisiones de negocio que os he comentado, más el Global Business Center aquí en Barcelona. Entonces, nos hace una empresa muy atractiva también, especialmente por el hecho de que estamos situados en Barcelona y porque aquí tenemos contacto con diferentes tipos de universidades, de business schools, de centros de research, y todo esto pues suma y también es quizá, y no me gustaría decir fácil, pero sí que tenemos pues esta ventaja para poder atraer el talento. Dicho esto, como introducción de lo que es Bayer, aquí me gustaría compartir con todos vosotros cómo gestionamos el talento y lo hacemos de una forma integrada. Es decir, desde la atracción del talento, el onboarding, el desarrollo, todos los programas que pueden ser transversales para colectivos específicos como pueden ser líderes o otras personas que necesitan algunos proyectos de desarrollo, pero también lo hacemos de forma muy personalizada. Y luego, si hacemos la atracción, el onboarding y el desarrollo de forma correcta, pues como consecuencia tendremos un buen performance, ¿no? Entonces, todo esto lo vemos de una forma integrada y no lo vemos de una forma secuencial, sino que tiene que tener pues esta estructura para que las personas, como bien decía en este caso
anteriormente Lisa, puedan tener esta sensación de pertenencia a lo que es la organización y que también vean cuáles son sus oportunidades de desarrollo, que muchas veces puede ser uno de los factores por los cuales personas pueden dejar de trabajar en nuestra empresa. Entonces, esto sería el global de cómo trabajamos Talent Management, que como veis, ahora estamos construyendo también nuevas formas de trabajar y lo llamamos Integrated Talent Experience. Si bien es cierto que en cualquier de estas áreas podría venir en algún punto una salida, un offboarding, ¿no? Entonces tenemos que ver qué sucede con el tema del offboarding. Entonces, solamente para tener unos highlights y entender bien lo que voy a comentar después, que es el offboarding en concreto, nosotros tenemos unos valores por los cuales nos regimos, que son los LIFE. Que como además nosotros nos gusta pues la ciencia para una vida mejor, LIFE nos encaja muy bien como valores y significan L de liderazgo, I de integridad, F de flexibility y E de eficiencia o efficiency. ¿Vale? Entonces todo esto está en este marco, como os decía, de gestión del talento y también cualquiera de las áreas que voy a comentar a continuación se rigen por estos valores. Entonces, solamente como highlights, tenemos en atracción de talento, pues este año pasado contratamos 700 personas, que esto es algo excepcional porque tenemos nuevos hubs de talento aquí en Barcelona, desde compras, IT, temas digitales. Bueno, hemos adquirido nuevas skills por el hecho de también tener, como os decía, Global Business Services en Barcelona. Entonces, además del número en sí, lo importante es la calidad de las personas que estamos también contratando y desarrollando. Y sobre todo lo que hacemos es experiencias personalizadas al máximo para entender las motivaciones, para entender el propósito de cada uno, para saber de qué manera podemos después ayudarles a que también puedan tener un desarrollo, como veis, en la parte de Talent Development. Aquí tenemos mucho foco en los líderes. Creemos que realmente es muy importante formar a los líderes en un programa, en concreto que se llama Active Leadership Program, y lo hacemos desde el self, a toda la parte de equipos, de entender la dinámica de equipo y además de ponerlo todo en valor en una propuesta de valor de negocio. Entonces, aquí trabajamos sobre todo, y creo que es muy importante, como decías, Lisa, el hecho de tener un propósito. O sea, muchas veces nos damos cuenta de que, bueno, pues vamos trabajando, pero ¿cuál es mi propósito? Real, vital y además de compañía. Entonces, esto es algo que trabajamos también conjuntamente con los líderes para que todo después se pueda dinamizar a nivel de equipo. Entonces, cada uno de nosotros tiene el Individual Development Plan, basado en el modelo 70-20-10, que aquí sería pues 70, todos son experiencias más del día a día, en el propio puesto de trabajo, como puede ser un proyecto, etcétera. 20 sería networking, tema más de aprendizaje informal, y 10 el apartado de training, más diríamos classroom o webinar o lo que sea, pues algo que interese a cada uno de nosotros. Entonces, esto es algo que estamos poniendo muchísimo foco. ¿Y por qué quiero destacar este Individual Development Plan? Porque realmente hacemos un parón importante ahora, a mitad de año, para que cada uno de las personas, ya no solamente los líderes, sino cada uno de nosotros, pueda hacer la reflexión personal de qué es lo que a mí me gusta, qué estoy haciendo bien, qué puedo maximizar porque lo hago, porque es mi talento, que también es importante, qué puedo mejorar y hacia dónde quiero ir o hacia dónde quiero hacer crecer mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto nos da muchísima información porque, de alguna forma, es aquí donde se producen las conversaciones de diálogo de desarrollo, que le llamamos diálogo de desarrollo, ¿vale? Conjuntamente con el líder, con la persona que realmente, bueno, pues explicita y dice, mira, pues respecto a estos objetivos que tengo, tanto de negocio como de desarrollo, me gustaría seguir creciendo en este aspecto. Mi propuesta es esta, a nivel de acciones de desarrollo, y luego el líder es quien tiene que entender, por eso tienen que también tener una formación, cómo darle apoyo, ¿vale? Entonces, esto nos llevaría a lo que es el performance,
si hacemos todo esto súper bien, que bueno, esto es la teoría, que lo intentamos y estamos allí, pero siempre se puede mejorar, entonces pues llegaríamos a un buen performance, que el performance incluye no solamente resultados, sino también una compañía sana a nivel de cómo estamos nosotros. Por eso también algo que nos interesa muchísimo es el Be Well, le llamamos nosotros, que es realmente saber y reflexionar sobre cómo yo estoy trabajando, pero a la vez cómo lo estoy viviendo a nivel de pues, qué tiempo dedico a focalizarme en el trabajo, cómo priorizo, qué tiempo descanso, qué actividades además les podemos ofrecer. De hecho, tenemos un gimnasio nuevo ahora que podemos ir a la oficina, y para que cada uno de nosotros también pueda tener experiencias saludables dentro de la compañía, que esto también ayuda a mejorar el grado de compromiso, el grado de engagement, como comentabais anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros actualmente a nivel de offboarding, evidentemente se diferencian dos principales, como habéis comentado, pues las voluntary leaves, es decir, bueno, yo pues veo que quizá en este momento pues no sería el proyecto que estoy esperando, y las involuntary leaves. Entonces, trabajamos de diferente manera, aunque sí que siempre, como os he dicho, seguimos con todas las personas pues la rueda de talent management. Y esto ya sería un poco pues más las decisiones que, por un lado, si son involuntarias, es por un tema de desinversión en la compañía o algo muy específico que nos ha pasado, evidentemente. Y por otro lado, pues las voluntary leaves sí que lo que hacemos es específicamente entender muy bien, específicamente, sobre todo en personas o posiciones clave que por algún motivo no querrían continuar con nosotros. Si veis también el grado de turnover, de rotación, es 1,40. O sea, en este caso no tenemos un grado muy alto de rotación. Estamos también trabajando con top employers en el sentido de no solamente tener la certificación, sino de entender qué es lo que podemos hacer mejor para fidelizar el talento en nuestra organización. Entonces, aquí, y ya por último, me gustaría pues, destacar que para nosotros, dentro del journey, el viaje del colaborador, uno de los momentos que realmente también importa, porque es un momento vital para la persona, es el offboarding, ¿vale? Entonces, yo reflexionando, y muchas gracias por también invitarme, porque es verdad que es un tema que no se habla tan a menudo como los demás que he comentado. Hay algo que para mí sí que es totalmente común en las diferentes salidas, sean pues involuntarias, voluntarias, y también tendremos en cuenta pues jubilaciones, ¿no? Que en este caso es una separación de todos unos años dentro de una compañía, y como decíamos, tiene un componente emocional muy fuerte. Entonces, destaco 3 dimensiones. La primera es la transparencia, ¿vale? Es decir, desde siempre, no solamente desde el momento en el que la persona pues, tiene que salir, sino que tengamos una escucha activa, realmente entender qué es lo que le motiva a esta persona durante su desarrollo durante el año, ¿no? Y cada uno de los años tiene pues también un plan de desarrollo, como os he comentado. Entonces, tener conversaciones con coraje, es decir, poder abordar situaciones que sean importantes a través de preguntas, a través de, como decía, de la escucha, y también dando un feedback acorde y de manejo de expectativas, ¿no? Creo que es muy importante, y por eso también formamos a los líderes para que puedan tener esta buena comunicación con cada uno de los colaboradores. Luego después, guía. Pues guía siempre, dependiendo de lo que sea la situación. Si en este caso pues la persona decide si es voluntaria la salida, tenemos diferentes mecanismos de acción, entrevista, diferentes encuestas, pero también creo que lo más importante es, como decíais, es una personalización de la experiencia, porque cada una de ellas es diferente. Entonces aquí los líderes y recursos humanos tenemos un papel. Si bien es cierto que tengo que decir que aquí estamos trabajando en poder hacer algún workshop específico para poder formar más tanto a líderes como a nosotros mismos como recursos humanos en cómo
hago toda la salida de esta experiencia, porque podemos pasar, a veces veo que pasamos o del proceso en sí o de quizá a veces ser demasiado sobreprotector en según qué casos, ¿no? Entonces, es como profesionalizar al máximo este tema y estamos trabajando en ello, que vamos a realizar un workshop durante este año, a finales de este año. Y luego follow-up. Evidentemente tenemos mecanismos de outplacement. Hay algo interesante que va en línea con lo que comentabas, Lisa, que es la community, ¿no? Tenemos una Bayer Alumni Community Spain, que está en LinkedIn, si queréis, pues podéis verla, que ahora mismo tienen 80 personas, sobre todo en personas como talento joven, ¿no? De la organización, que quizá en algún punto pues no ha podido continuar, por ejemplo, becarios que han empezado su trayectoria profesional, y los tenemos como una comunidad que dinamizamos y hemos recuperado el talento en un momento determinado, ¿no? Igual que referrals, tenemos un programa de referenciados que en casos específicos también hemos podido recontratar al cabo de un año. En este caso tenemos tres personas que han podido volver a incorporarse en la compañía. Entonces, no me quiero extender porque sé que tengo mi compañero de líder que también quiere exponer su caso, pero es un poco mi reflexión. Hay diferentes motivos por los cuales también hemos identificado las personas que se quedan en la compañía, que básicamente es el propósito personal y también pues, los valores de la compañía y el propósito de la compañía. Y los que realmente podemos intentar mejorar es, sobre todo, yo veo que en las nuevas generaciones es muy importante tener en cuenta cuál es su propósito. Quizá aquí no va tanto de el pack completo de condiciones a nivel general, sino también de entender muy bien cuál es su motivación y cómo podemos darle un recorrido a las personas, sobre todo en estas nuevas generaciones. Y por mi parte sería pues un poco pues daros las gracias de haberme invitado, y para cualquier cosa estoy aquí, ya sea hoy o en otro momento, igual que para la audiencia, cualquier pregunta y podáis contactar directamente conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ona. Yo creo que ha sido un planteamiento muy interesante desde ese foco puesto en el talento para que precisamente esa salida fluya, ¿no? Esa formación dirigida a los líderes. Yo quisiera ahora pasarle la palabra a Airan Kibel. Airan Kibel es director de talento y engagement de la empresa Lidl, donde creo que lleva 12 años. Espero en esta ocasión no pasarme de experiencia en Lidl. 11, ¿ves? Al final os pongo más, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, Airan lleva un largo recorrido en Lidl, ha pasado por finanzas, gobierno corporativo, en auditoría interna, customer care, y además ha realizado sus funciones, su desarrollo en varios países. Ha estado en Alemania, en Portugal y ahora mismo está en España, que sepamos. Sin más, gracias por estar aquí y te paso la palabra. Gracias. Comparto pantalla un segundo. Vale, espero que se vea bien. En primer lugar, dar las gracias a Tani y Tamara en representación de HK y la Cámara Alemana por invitarnos al evento de hoy. También gracias a Lisa y a Ona, realmente es súper interesante lo que habéis detallado. Sobre todo, Ona, me he quedado ojiplático con tus cifras de rotación. Ya verás ahora que en nuestro caso es un poco diferente. Y también gracias a todas las personas que están participando en el día de hoy. Entonces, para empezar, sí que también, al igual que ahora, me gustaría darle un poco contexto a la empresa que somos, porque esto al final va a explicar cuál es nuestro proceso de onboarding. Somos la tercera cadena de distribución alimentaria ahora por cuota de mercado en España, con 5.200 millones de euros en ventas en el ejercicio anterior, 18.500 empleados, 650 tiendas, 11 plataformas logísticas, 4 en construcción. Y luego además tenemos esas plataformas logísticas, también funcionan con unas oficinas donde tenemos una estructura de supply chain, de recursos humanos, etc. Entonces, ya veis que tenemos unas casuísticas muy diferenciadas. El 80% serían empleados de tienda en este caso,
el 12% en plataformas logísticas y el 8% de oficinas. Entonces, llegar a todas estas personas con unas casuísticas y unos intereses tan diversos es complicado. Entonces, por eso activamos diferentes tipos de procesos con cada una de las personas y es complicado. Después, creo que todos hemos visto que después de la pandemia ha habido un cambio claro de paradigma en la sociedad y nosotros como empresa también, pues desde hace unos años nos estamos moviendo en ese sentido y trabajando lo que llamamos nosotros una experiencia de empleado 360, en este caso, desde la atracción hasta la salida, dándole os diría, la misma importancia al final a cada uno de los pasos de las personas con nosotros. Queremos poner a las personas en el centro, que es algo que históricamente como empresa alemana muy enfocada en el proceso, quizás no habíamos hecho de la manera que tendríamos que haber hecho, y ahí también pues creo que tenemos que ser transparentes y decirlo y decir que estamos cambiando en ese sentido y ponemos a las personas en el centro y queremos acompañarlas en absolutamente todo el ciclo de vida. Entonces es muy importante también, como veis en este logo, al final el offboarding no lo marcamos, porque lo he visto en muchas otras empresas, como una flecha de salida, ¿no? Sino no puede ser una continuidad en este sentido, y creo que también lo tenemos que normalizar. Una hablaba en Bayer de un 1,4 de rotación, en nuestro caso en Global estamos por encima de los 15%, o sea, estamos hablando de una rotación muy alta, es verdad, muy enfocada normalmente a ese trabajo que tenemos en tienda, en plataformas logísticas. Lo que es en oficinas centrales, evidentemente esta rotación es mucho menor, pero evidentemente nos hace daño en ese sentido, y tenemos que saber lo que está pasando y tenemos que trabajar todo lo que es el ciclo de vida desde el principio hasta el final para intentar mitigar en la medida posible estos porcentajes de rotación. Entonces, para daros también unos datos de contexto actual, os he puesto aquí dos encuestas que se han realizado hace poco, una en Estados Unidos, que es verdad que no es el mismo mercado que en Europa, pero bueno, lo que empieza en Estados Unidos acaba llegando aquí. Estamos viendo que al final se acaba asemejando bastante, y aquí le preguntaron a trabajadores que tenían la intención de cambiar de trabajo en los próximos 12 meses, enfocado según la generación, Baby Boomers, Generación X, Millennials, Generación Z, y ya estáis viendo que el porcentaje de salidas o de intención de cambiarse en los próximos 12 meses es altísimo, va aumentando según cada generación que va entrando, y dentro de 2 años va a entrar, o 3 años va a entrar una nueva generación en ese sentido. Y luego tenéis otros datos de un estudio que se hizo en España a finales del año pasado, donde el 60% de los jóvenes, y aquí hablaban de jóvenes hasta los 38 años, habían cambiado entre 1 y 3 veces de trabajo en los últimos 3 años, y que el 50% quería cambiar en los próximos meses de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo es un aumento progresivo, que es y va a ser una realidad aún mayor en los próximos años, que va a hacer que un buen proceso de offboarding cobre cada vez más importancia, y que el impacto negativo de un offboarding mal gestionado evidentemente va a ser muchísimo mayor. Voy a tener muchas más salidas. Entonces, el enfoque que nosotros le estamos dando es, bueno, voy a tener salidas, pero voy a hacerlo lo mejor posible, porque al final son personas, y ha salido hoy a lo largo de la jornada, son futuros clientes, son prescriptores, son personas que han trabajado con nosotros, y al final también nos pueden servir para trabajar lo que es la marca empleadora, ¿no? Hacia afuera, en ese sentido. Entonces, las salidas, sean voluntarias o sean otro tipo de salidas, tenemos que gestionarlas muy, muy bien en ese sentido. Entonces, nosotros, como empresa, los pilares que estamos siguiendo, evidentemente hacemos un seguimiento de todas las salidas que tenemos. Luego os contaré en la siguiente slide cómo lo hacemos, porque realmente dedicamos muchos recursos. Pero realmente tenemos objetivos claros. Queremos agradecer y valorar el trabajo que han hecho con nosotros. Cuando salgan, y como ya he dicho, que se sigan sintiendo identificados con la empresa. Nunca se sabe, ¿no? Al final estamos hablando con una falta, o estamos las empresas faltas de talento, y nos cuesta muchísimo encontrar talento en el mercado. Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a personas que ya han estado con nosotros para que vuelvan? Al final también es una señal, creo que muy positiva. Nos estamos encontrando casos, y ahí os puedo poner ejemplos de personas jóvenes que se van, pero porque quieren probar otra experiencia, no porque estén mal dentro de la compañía. Entonces, evitar ese tipo de salidas es realmente complicado. Hablábamos antes de
de retener. Nosotros ya estamos hablando de entretener a estas personas jóvenes, pero bueno, tampoco podemos tenerlas entretenidas todo el rato, también quieren ver otras cosas. Entonces, si estas personas salen y luego de forma voluntaria vuelven, realmente el engagement que hemos conseguido con ellas y ese know-how que nos van a traer, que han visto otras empresas, han visto otros procesos, van a valorarlo mucho más. Entonces, todo esto, estamos normalizando las salidas en este caso. Evidentemente también tiene un impacto en la reputación, el employer brand, como he dicho antes, y nos sirve también muchísimo para saber lo que está pasando. Al final, cuando hablamos de 650 tiendas, X plataformas logísticas, etcétera, pensad que en cada una de esas tiendas y plataformas tenemos, o oficinas centrales, tenemos mandos que tienen, nosotros creemos que tienen que seguir una cultura directiva determinada, pero evidentemente es muy complicado llegar al territorio y llegar a todas estas personas. Entonces, las salidas también nos dan muchísima información de lo que está pasando y qué tenemos que ajustar para mejorar, para que la experiencia del empleado sea satisfactoria, sea sana, etcétera. Entonces, ¿cómo lo realizamos esto al final? Conociendo los motivos, que ahora entraré más en detalle. Comunicación y transparencia ha ido saliendo a lo largo del día de hoy. Hemos empezado a ser muy transparentes con las salidas. Oye, mensualmente tenemos un informe para toda la casa. Estas son las personas que han entrado, que han salido. También para ciertas posiciones lo que hacemos son reuniones donde explicamos hasta dónde se pueda entrar, ¿no? El motivo de una salida, en ese caso, para que también, porque al final se generan rumores y males entendidos. Entonces somos muy claros y muy transparentes. También tenemos que planificar, en nuestro caso, igual con 1,4 no tanto, pero nosotros con una rotación tan alta tenemos que planificar muy bien la transición y tenemos que tener muy bien detectado el pool de talento para que podamos ir siempre teniendo a la persona adecuada que pueda ocupar esa posición sin que sea un hecho o que tenga un impacto tan relevante dentro de la compañía. Acompañar a los empleados en la despedida, sea voluntaria, sea querida por la empresa en este caso, y aquí también, pues evidentemente, cuando despedimos también trabajamos con empresas de recolocación y que nos ayudan a recolocar a estas personas y las acompañamos en todo ese proceso, etcétera. Y luego también, por último, es algo nuevo y lo estamos poniendo en marcha ahora como piloto, porque realmente con todo el colectivo que tenemos es difícil, pero una comunidad de ex empleados. Yo también en el pasado he trabajado en Big Four, en Deloitte, en Price, donde es muy habitual, hay un ex alumni, y es verdad que en esos casos igual se hace más por un tema de negocio, para seguir manteniendo unos contactos para generar negocio después, pero en nuestro caso lo tenemos que hacer como imagen de marca en este sentido. Pues, entonces, lo que hacemos es, con todo el colectivo que tenemos, depende de qué colectivo, pues le damos cierta información cada X tiempo para que se sigan acordando de nosotros y qué novedades hemos hecho, etc. Y por último, que si no creo que no vamos muy bien de tiempo, voy muy rápido, entrevistas de salida. Esto no lo tienen muchas empresas, que al final tenemos, tanto en oficinas centrales como en cada una de las plataformas logísticas, lo que venimos a llamar luego, le junta las tiendas delegaciones, tenemos personas de confianza, que lo llamamos. Esas personas de confianza visitan todas las tiendas dos veces al año, o tienen que visitarlas 2 veces al año, y las plataformas también, al igual que nosotros en oficinas centrales, cada uno de los departamentos. Y se hacen entrevistas con esos empleados. Entonces, ese proceso lleva ya en marcha unos 10 años y hemos ganado mucha confianza con los empleados porque saben que es su persona de confianza, le pueden contar todo lo que esté pasando. Entonces, eso nos da muchísima información, porque podemos anticipar lo que está pasando, como os he dicho antes. Entonces, de ahí sacamos diferentes estudios para ir adaptando procesos. Después también lo que hacen estas personas son entrevistas individualizadas con todas las personas que se van en oficinas centrales. En tiendas sí que no podemos hacerlo porque al final estamos muy lejos, pero almacenes y oficinas centrales sí que podemos. Y eso nos da muchísima información adicional a por qué se están yendo la gente, ¿no? Entonces podemos enfocarlo en ese sentido. Luego también, cuando detectamos pocos, en este caso si tenemos a una persona de confianza que ve que está pasando algo en un área en concreto donde pueda haber una cultura directiva tóxica, etcétera, nosotros entramos en detalle para intentar mitigarlo y cambiarlo. Y también, evidentemente, lo que tenemos es muchísima información de todas estas fuentes de datos al final para analizar quién se nos está yendo, por qué, por posiciones, por edades, por antigüedad, etcétera, y
a partir de ahí aplicar planes de acción 360 para intentar mitigarlo en la medida de lo posible. Y yo creo que no me dejo nada, que he intentado ser rápido y daros las gracias nuevamente. Y le cedo paso a Tania y a Tamara. Pues muchísimas gracias, Aidan, y también otra vez gracias a Lisa. Entramos ahora en el espacio que nos queda. Muchísimas gracias a todos, por cierto, por respetar los tiempos. Tenemos tiempo para el debate, que es muy importante. Si entonces os encendéis todas las cámaras y micrófonos para poder debatir aquí y formular las preguntas del público. Tamara, no sé si tenemos ya alguna pregunta. Sí, nos han llegado varias. En concreto, bueno, voy a juntar dos porque van dirigidas a Ona. Nos preguntan si puedes volver a explicar los planes individuales 70-20-10, a qué corresponde cada porcentaje, Vale. y también si pudieras explicar más en detalle al final cómo funciona el programa Referral. Ah, vale, perfecto. Pues, a ver, el Individual Development Plan es, diríamos, una herramienta que integra todas las acciones de desarrollo de una persona. Entonces, ¿cómo funciona? Por un lado, o sea, más de proceso, ¿vale? Sería que de entrada tenemos un sistema, que esto es nuevo de este año, además en Bayer, que nos ayuda a seguir una serie de preguntas en las que tú tienes que hacer reflexiones, cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ves que es tu propósito? ¿Cuáles tus fortalezas? ¿Y por qué? Y algún ejemplo. Después, ¿qué cosas te gustaría desarrollar? Y, por ejemplo, si quieres desarrollarte en otra posición, ¿cuál sería la posición que te gustaría desarrollar o crear? ¿Vale? Entonces, cuando ya tienes todo esto realizado a nivel de reflexión personal, también tienes que ver cuáles son las acciones, como decíais, esta es la pregunta, de 70-20-10. 70-20-10 es un modelo de aprendizaje. Hay diferentes, y nosotros hemos escogido este, y 70 refiere a lo que sería el 70% del tiempo de desarrollo recae en lo que sería prácticas en tu propio puesto de trabajo. Por ejemplo, hay un proyecto que me gustaría hacer, pues por ejemplo, en offboarding, ¿no? Pues entonces que puedas realmente hacer un proyecto además de tus propias responsabilidades o como parte importante de tu tiempo dentro de lo que es tu puesto de trabajo. Luego después tenemos diferentes, hay muchos temas referenciados a nivel de 70% del tiempo. Podría ser un STA, le llamamos, que en este caso es como un short term assignment. Puedes ir también a realizar una experiencia en otro departamento o en otro país. Es algo que también estamos promoviendo muchísimo. Luego está temas de pues, job shadowing. Me gustaría entender, estoy en marketing, me gustaría entender cómo funcionan las ventas. Pues entonces puedes trabajar con un compañero en ventas durante un tiempo y luego después al revés, ¿vale? Y muchas otras cosas. Entonces, esto sería el 70%. El 20% recae en lo que sería networking y aprendizaje informal, como puede ser a través de mentorship, a través de mentores, que también tenemos una plataforma de mentores, de cosas que quieras aprender de personas que tienen más experiencia. O coaching interno o externo. O, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo estoy aprendiendo también de vosotros y de mi compañero Irán en este caso y de Lisa, que ya me he apuntado unas cuantas cosas. Todo esto es el aprendizaje informal del 20% de tiempo que dedicas también a aprender. Y luego después está el 10%, que es todo lo que sería el training más tradicional. El hecho de, por ejemplo, hacer un programa específico de donde puedes, por ejemplo, en Bayer lo que hacemos es trabajamos con diferentes business schools y co-creamos programas específicos. O tienes una necesidad específica de data analytics, pues también. Esto sería el 10%. O la plataforma GoLearn, que es toda una plataforma que tenemos de diferentes tipos de cursos que tú puedas dedicar un tiempo específico de 10% en el total de tu trabajo para aprender.
Este sería el modelo 70-20-10, que además si lo buscáis en internet lo vais a encontrar y es muy, muy conocido. Y la otra pregunta, ¿me puedes decir la siguiente? Sí, a ver, espera un segundito que decía. Era referrals. Vale, Sí, efectivamente. ¿Nos podría Ana García explicar más en detalle cómo funciona? Gracias, Tamara. Tenemos un programa de referrals que lo que significa es que si personas que están trabajando en la organización conocen a otras personas que tienen la experiencia, la expertise de posiciones que estamos buscando, ellos mismos, los colaboradores internos, pueden referenciar a través de una herramienta a personas y estas personas se incluyen directamente a lo que sería el proceso de selección y pasan por los diferentes steps, bueno, me salen así en inglés, las diferentes fases del proceso de selección como cualquier otra persona, no es que tenga preferencia. Pero si esta persona es el candidato seleccionado al final del proceso de selección, entonces la persona que lo ha referenciado tiene un bonus. Dependiendo de la posición, pues es un bonus económico en este caso. Ya no tomo más tiempo por si hay más preguntas. Genial. No, sí. Tengo una para Ayran y luego hacemos una Lisa también. Ayran, ¿quiénes son esas personas de confianza que realizan la escucha activa permanente? Bueno, que realizan la escucha activa. Pregunta. Vamos, gracias. Sí, buena pregunta. Al final es una posición englobada dentro de lo que es el Departamento de Personas y Cultura. Tenemos 14 personas en toda España, por todo el territorio español, que se dedican 100% a eso. Entonces, su trabajo es, de media tienen unas 60 tiendas y una plataforma logística que tienen que ir visitando constantemente. Pensemos que una tienda, por ejemplo, de media tenemos 20 personas trabajando. Entonces, se tiene que entrevistar con todas estas 20 personas de la tienda 2 veces al año y con todas las personas que trabajan en la plataforma logística. Esto de forma proactiva. Tenemos unas entrevistas y donde van saliendo diversos temas. Oye, estoy bien, tengo un problema con un mando, tenemos estrés porque el trabajo es, no lo sé, tenemos bajas en la tienda y nos faltan manos. Toda esta información la va recopilando, la va incluyendo en el sistema y eso nos da una visión de lo que está pasando en cada uno de los territorios. Entonces, sabemos qué problemática hay y cómo atacarlo. Eso también lo tenemos evidentemente también en oficinas centrales. No sé si me he explicado, sí. Supongo. Bueno, entonces, ya nos van comentando aquí, nos han dicho gracias a Ona también. Lisa, entonces, se entiende que las actividades del offboarding no se limitan al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? ¿Qué papel deben desempeñar los jefes y supervisores del empleado que se marcha en este proceso del offboarding? A ver, para mí, ¿no? El jefe tiene un impacto muy grande en lo que es la relación entre el empleado y la empresa. Entonces, para mí es empoderamiento absoluto a los managers para que tomen cierto tipo de decisiones, ¿no? En nuestra empresa tenemos un caso pues, de alguien a que hemos despedido y hemos decidido pues, ayudarle a buscar trabajo, apoyarle en esta situación personal también difícil y eso tiene para eso tienen que estar empoderados, ¿no? Al final, ese acompañamiento, ser creativo a acompañarles más allá del mismo momento de la salida, ¿no? Y también, por otro lado, pues todo el aprendizaje, pues recogerlo escuchando, ¿no? Hemos hablado mucho de la escucha activa en ese momento y dando ese feedback dentro de la empresa, ¿no? O sea, muchas veces, pues la imagen de la empresa acaba siendo, en vez de recursos humanos, pues acaba siendo el responsable, ¿no? Por lo que empoderamiento absoluto en este caso. Muchas gracias. Bueno, Tamara, tenemos una última pregunta, ¿no? Ahí. Sí, a ver, tenemos, dicen, teniendo en cuenta que la rotación de personal en los cargos es cada vez más alta, ¿cómo se puede limitar la pérdida de know-how cuando un empleado abandona mi empresa? ¿Quién no quiere? sé quién se apunta, quién se lanza. Es muy buena pregunta. Bueno, si queréis, como tenemos experiencia en esto, lo que
sí trabajamos mucho realmente y creo que lo he dado matices, pero sí que la parte de tener identificado muy bien el talento que viene por detrás, ¿no? Entonces, eso requiere tiempo, entonces trabajamos con esas personas ya depende para qué posición, necesitan más o menos tiempo, pero sí que somos pacientes, detectamos las personas y luego hacemos planes de desarrollo. Sobre todo, voy a poner un ejemplo, lo trabajamos mucho y yo soy un ejemplo de ello también. Por la experiencia, yo he ido rotando por toda la casa, lo que es el talento proyectado, lo trabajamos muchísimo en este caso. Y tenemos unos programas de Global Mobility que fomentamos mucho en ese sentido. Entonces tenemos permanentemente a un pool de talento rotando por diferentes países y viendo diferentes áreas para que vayan teniendo también una visión total del negocio que luego aporta, ¿no? Porque si necesitamos un mix entre lo que son especialistas y visión general. Entonces, esto lo trabaja, pero eso no vamos a trabajar en una semana ni en un mes, sino que normalmente son programas de año y medio, 2 años, donde estamos preparando a esas personas, porque sabemos, uno, que va a haber, también nos encontramos en plena fase de expansión, tenemos suerte respecto a otras compañías, estamos en un ciclo expansivo ya desde hace unos años y aún nos queda un ciclo expansivo hasta 2030 seguramente. Entonces, eso nos permite ir creando posiciones que se puedan ir cubriendo. Entonces es algo que a nosotros nos está surtiendo efecto de esta manera. Muy bien, pues estamos ya pasando las 11 horas, entonces vamos a ir cerrando, pero es verdad que todavía hay aquí alguna pregunta que podemos quizás comentar últimamente. Se trata de del involuntary offboarding. ¿Sí? ¿Podéis comentar un ejemplo práctico? ¿Qué entrevista personalizada y feedback haríamos con un involuntary offboarding? Y la otra pregunta aquí es esto de hacerlo transparente, ¿cómo, cómo lograrlo realmente? No sé si Ona, ¿quieres tú? Sí, bueno, es una pregunta que me llevaría un poco más de tiempo. Bueno, básicamente yo lo que creo que es importantísimo y también por mi propia experiencia directa es conocer a las personas. Es decir, si tú conoces bien a las personas que están en la compañía, aunque haya un proceso de salida involuntaria, como puede ser, pues, bueno, los que ha podido haber en diferentes empresas, es abordar la situación de la forma más transparente en el sentido de decir, mira, es que sucede esto y poderlo explicar conociendo a la persona, pero previamente. Este es el punto. Para mí es la anticipación de entender bien quién es quién y con esto luego después poder explicar la situación que sucede y ayudarle en todo el proceso para poder que sienta que realmente, bueno, pues ha sucedido esto, que nos puede pasar a todos, por desgracia, pero que al menos sienta que hay un acompañamiento hasta el final. Y después, un seguimiento, si en este caso, evidentemente, no son salidas involuntarias que estén relacionadas con temas de compliance. Muy bien. Bueno, pues aquí como último dicen muchísimas gracias, es un interesante webinar, así que muy bien. No queremos cerrar antes de compartir con vosotros los próximos eventos. Aquí lo tenemos. Sí, vamos a tener el día 27 de este mes a las 9 un desayuno informativo sobre el papel del empresario frente a la siniestralidad laboral. Tenemos, como veis, también el día 9 de mayo en la Haka Digital Academy el arte del storytelling para el éxito del marketing empresarial, que será una formación online. Y a finales de mayo, el día 31, en el Círculo de Energía y Sostenibilidad, las instalaciones de autoconsumo solar en la industria, retos y oportunidades, que será un evento híbrido que se hará en Madrid. Con esto ya, antes de cerrar la sesión, sí pediros por favor que cuando cerremos se va a abrir automáticamente una ventana para que en 30 segundos podáis compartir vuestro feedback, que para nosotros es súper importante. Al final, bueno, pues tratamos de orientar siempre la temática a las respuestas que nos dais los participantes en nuestros eventos. Entonces, muchísimas gracias por los que habéis estado y muchas gracias de antemano por vuestra participación.
Nos ha encantado, creo que ha sido un tema interesante para todos y cualquier feedback es siempre bienvenido. Eso Muchas es. gracias Gracias a y nos todos. vemos. Venga, Gracias. adiós, buen día. Cuidaros, Gracias. adiós.